Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día. Salud, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles como siempre en el inicio de la semana pues paz y bienestar y la bendición del Señor. Y que bueno, que sigamos pues avanzando todos los días en ese propósito. A veces nada fácil de ser mejores seres humanos, de ser mejores personas, ¿no? De hecho, una de las ideas de la semilla es siempre sembrar algo todos los días en el corazón. Yo creo que esto es muy importante, que todos los días podamos sembrar algo en el corazón que nos impulse y nos ayude cada día pues a ser mejores. Creo que esta es la idea, ¿no? Vamos a tener hoy una semilla agustiniana muy interesante porque Agustín siempre hace esos símiles o esas comparaciones o las metáforas con palabras que tienen que ver, que hablan de una cosa pero quieren significar otra. Entonces hoy nos quiere hablar un poco, y voy a dar el contexto, nos quiere hablar del marido en la conversación que Jesús tiene con la samaritana cuando le pregunta, llama a tu marido. Agustín va a hacer una aplicación de esta expresión marido referido al entendimiento desde Dios de las cosas. Ve a aquel que te rige, o sea, cuando habla aquel que te rige, nos puede sonar un poco machista el tema, pero es un poco el contexto judío, ¿no? Es el que rige, ve al que te rige, ve al entendimiento. Y aquí el entendimiento va a ser entendido como el marido. Entonces, en ese sentido, pues lo vamos a entender. Y es bien interesante porque lo que nos quiere decir es, cuando no tenemos un buen entender de la vida y de las cosas, pues hombre, no estamos al nivel de las bestias, y con el buen sentido, respetando a las bestias, porque hay hombres que sinceramente con sus actitudes y con todas las cosas que hacen podían ser catalogados irracionales, bestias, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? Entonces vamos a ver un poco este texto de hoy que me parece muy interesante en ese diálogo de Jesús con la samaritana y entendiendo el marido como el entendimiento. Y vamos a tratar de irlo explicando poco a poco, que me parece que nos va a dejar grandes enseñanzas, ¿no? Entonces empecemos pues. Dice, al ver pues Jesús que la mujer no entendía y queriendo que entendiese, ordena. Dice, llama a tu marido, pues desconoces lo que te digo, precisamente porque tu inteligencia no acude. Porque tu inteligencia no acude a la que te rige, a tu marido, al entendimiento. Ahí no, para que nos vamos ubicando, ¿no? Entonces, llama a tu marido, pues desconoces lo que te digo, precisamente porque tu inteligencia no acude. Dice, yo hablo según el Espíritu. Tú oyes según la carne. Yo te estoy hablando del marido, tú me estás metiendo al marido, al esposo, al compañero, al que tienes. Yo te hablo según el Espíritu, tú oyes según la carne. Ahora, lo que digo yo no tiene que ver con el placer del oído, ni con los ojos, ni con el olfato, ni con el gusto, ni con el tacto. Lo que yo te digo no tiene nada que ver con los sentidos de la carne. Solamente lo comprende solo el entendimiento. Esto que te voy a decir yo, solo lo puede comprender el entendimiento. Solo el entendimiento es capaz de acogerlo, de extraerlo. Dice, ese entendimiento, le dice él a la mujer, ese entendimiento no acude a ti, no tienes ese entendimiento, ¿no? Ese entendimiento no acude a ti. ¿Cómo comprenderás lo que te digo? Si te estoy hablando de una cosa y tú estás entendiendo otra. Qué interesante, ¿no? Llama a tu marido, ¿qué quiere decir?
presenta tu entendimiento. A ver, ¿desde dónde estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Esto es bien interesante, ¿no? Sigamos la reflexión porque Agustín la va aclarando cada vez más. Dice, ¿de qué te sirve en efecto tener alma? Pregunta Agustín, ¿de qué te sirve tener alma? Le está diciendo a esta mujer que no le entiende lo que él está queriendo decir. ¿De qué te sirve tener alma? No es gran cosa, porque las bestias también la tienen. Agustín dice, las bestias también tienen alma. Entonces, ¿por qué eres de más valor? ¿Tú por qué eres de más valor? Porque tienes entendimiento, cosa que no tienen las bestias. ¿Qué te hace diferente a las bestias? Que se dejan llevar por el impulso inmediato, por el placer inmediato. ¿Qué te distingue de ellas? El entendimiento. Ahora, ¿qué significa? Pues fíjense el modo como Agustín va conduciendo en este comentario al auditorio que lo escucha. ¿Qué significa pues llama a tu marido? Y comienza a explicarlo. No me comprendes. Lo que quiere decir llama a tu marido quiere decir no me comprendes. No me entiendes, llama a tu marido, aquel que te rige, aquel que te puede hacer entender. Llama a tu marido, o sea, llama a tu entendimiento. Llama a aquel que te puede hacer entender lo que yo te estoy diciendo. Entonces, fíjate una cosa, no me comprendes, no me entiendes, ¿no? Te hablo del don de Dios, le dice Agustín. Tú en cambio piensas en la carne. No quieres sentir sed según la carne. Yo hablo al espíritu. O sea, yo no le estoy hablando a tu carne, yo no le estoy hablando a tu ojo, yo no le estoy hablando a tu oído, yo no le estoy hablando a tu paladar, yo le estoy hablando a tu entendimiento. Qué interesante esto. Entonces, está ausente tu entendimiento. Miren qué interesante. Agustín le dice, está ausente tu entendimiento. Llama a tu marido. O sea, no lo entiendes. Tienes que ir a quien te rige. O sea, no seas, entonces ya va profundizando más el tema y dice, no seas como el caballo y el mulo que no tienen entendimiento. Esto es bien interesante. Tienen alma, pero no tienen entendimiento. Entonces continúa Agustín. Hermanos míos, tener pues alma y no tener entendimiento, esto es, no usarlo ni vivir según él, es vida de bestia. O sea, quien tiene alma y no vive según el entendimiento, el sano entendimiento, el entendimiento que debe ser, no usarlo, o sea, no hacer uso del entendimiento, ni vivir según él, es una vida de bestia. Y ya lo decía hace un momento, respetando seguramente las bestias que actúan de una manera exacta, inteligente y sabia según lo que se necesita en el momento, ¿no? Eso es bien interesante entenderlo también. Entonces actúas como bestia, sin entendimiento. Y comienza Agustín a explicar, que me parece que es muy interesante. Dice, efectivamente, en nosotros hay algo de bestia. Fíjate qué interesante. En nosotros hay algo de bestia con lo que vivimos en la carne, pero debe ser regido por el entendimiento. O sea, en nosotros hay algo de bestia. En nosotros hay algo de pasión inmediata, de movimiento inmediato, de afecto inmediato. Hay algo que nos mueve a lo inmediato sin entenderlo, sin comprenderlo, sin analizarlo, sin digerirlo, que eso nos puede pasar muchas veces. Entonces, con lo que vivimos en la carne, pero debe ser regido por el entendimiento, dice Agustín. Eso que vivimos en la carne, regido por el entendimiento, que tiene mucho que ver en Agustín con ese conócete a ti mismo. No, esto es bien interesante. En efecto, el entendimiento rige desde un plano superior los impulsos del alma, que se mueve según la carne
y desea desbordarse inmoderadamente hacia los placeres carnales. Voy a repetir esta parte que me parece interesante. En efecto, el entendimiento rige, o sea, entender, conócete a ti mismo, el entender rige desde el plano superior los impulsos del alma, los que se mueven según la carne, y desea desbordarse inmoderadamente hacia los placeres carnales, o sea, hacia aquello que me arrastra, hacia aquello que me mueve, hacia aquello que a veces me domina y que todos lo tenemos y todos lo experimentamos. Entonces nos dice que hay un entendimiento superior, ¿no? Entonces Agustín va conduciendo a la gente a que vaya pensando como a nosotros hoy. Dice, ¿a quién debemos llamar marido? ¿Al que rige o es regido? ¿A quién debemos llamar marido? ¿Al que rige o es regido? Sin duda, dice Agustín, cuando la vida está ordenada, el entendimiento aún pertenece al alma misma. O sea, el entendimiento es una facultad del alma, al alma misma. Pues el entendimiento no es otra cosa que alma, sino que algo del alma es entendimiento. O sea, una parte del alma, en la parte del alma donde hay afectos, emociones, el placer. Y aquí no estamos hablando mal de eso, no, por el contrario, son una parte del alma que hace sentir, que hace vivir, que da sentido. Una parte esa del alma es el entendimiento que me ayuda como, llamémoslo así, como a un sano discernimiento de muchas cosas. Dice, como el ojo no es otra cosa que la carne, el ojo no es otra cosa que la carne, sino que algo de la carne es el ojo, o sea, algo de la carne es el ojo. Esto es bien interesante. Vamos a ver cómo lo sigue explicando Agustín. Entonces dice Agustín, sigue la explicación para ahondar en esto del entendimiento. Dice Agustín, ahora bien, aunque el ojo es algo de la carne, está claro, el ojo es algo de la carne que pertenece a nuestra parte corpórea, disfruta sin embargo de la luz él solo disfruta de la luz, ¿no? En cambio, los demás miembros carnales no pueden ser inundados de luz, ¿no? El ojo tiene esa propiedad específica. No pueden percibirla los otros órganos. Solo el ojo es inundado por ella y disfruta de ella. Solo el ojo de esa cosa, para enfatizar la importancia que tiene el entendimiento dentro de las facultades que tenemos del alma, según Agustín. Ese es el lenguaje agustiniano, que para mí es muy claro, es muy interesante, es muy bello, ¿no? En el alma se mueven todas las cosas, emociones bellas que nos presiden, que nos hacen hacer las mejores cosas y que también nos arrastran a veces a las cosas que a veces no son tan buenas, ¿no? Entonces dice, en esa parte del alma hay un entendimiento que tiene que estar actuando permanentemente para hacerle discernimiento a todas esas cosas buenas que hay, que sin embargo a veces pueden tomar una dirección equivocada, ¿no? Entonces dice que solo el ojo es inundado por ella, aunque sea parte de la carne, ¿no? Solo el ojo tiene la propiedad de la luz, como dentro del alma el entendimiento, el entender. Entonces sigamos adelante. Miren, ya casi vamos a terminar, pero me parece que este es un texto que nos puede aportar y luego podemos ver la semilla una y otra vez y tratar de sacarle jugo a este texto de Agustín. Dice, desde Agustín va a aplicarlo directamente al alma. Dice, así en nuestra alma hay algo que llamamos entendimiento, y aquí la aterriza. En nuestra alma hay algo que llamamos entendimiento. Esto mismo del alma, que es el entendimiento, se llama mente. Ya le colocó todo elemento, se llama mente. La ilumina una luz superior. Entonces, algo en la mente, de la inteligencia, hay una luz superior que la ilumina. Por otra parte, esa luz superior que ilumina la mente humana es Dios, que existía, pues existía la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Entonces Agustín ya la aterriza de una vez. Tal luz era Cristo. Tal luz hablaba con la mujer y esta mujer no la entendía. ¿Han visto cómo nos ayuda a entender de pronto ese texto?
Esta mujer buscaba una luz, buscaba entender, pero entendía con los ojos de la carne, entendía con muchas cosas y no entendía lo que el Señor le quería decir. Entonces, esa luz que ilumina la mente y que da un entendimiento se llama Cristo. Cristo, luz del mundo. Cristo, luz para mis pasos. Cristo, luz que me encamina. Cristo, luz frente a la oscuridad. Entonces, bien interesante. Continuemos en esta parte última del texto. Dice: pero esta mujer, pero ella no acudía con el entendimiento para ser iluminada por esa luz y que no solo lo inundase, sino que también disfrutara de ella. Esta mujer no podía acoger lo que le estaba diciendo el Señor a su entendimiento, porque lo estaba entendiendo de una manera diferente. Cuando le decía: busca a tu marido, busca el que te rige es la luz, y esa luz es la que te está hablando a ti, y tú estás en una disputa interior que no la quieres entender, o no puedes entenderla, ¿no? Bien interesante, ¿no? Ahora bien, el Señor, pues, como si dijera el Señor a aquella mujer: quiero iluminar, pero no hay a quién. Quiero iluminar, pero no hay a quién. Quiero ser la luz, pero no hay a quién. Entienden con los ojos de la carne, entienden con las pasiones y deseos inmediatos. Y no estoy hablando de mal, que no estoy hablando de mal, porque hay una visión del cuerpo siempre positiva, porque vio Dios que todo lo que había hecho era bien, ¿no? Entonces dice: llama, dice, a tu marido. O sea, ¿qué quiere decir? Dice, termina Agustín diciendo: usa el entendimiento mediante el que seas adoctrinado. Busca la luz que te lleve, que te conduzca, que te lleve a una comprensión mejor, exacta, correcta de la verdad, para que te rija. Acércate a lo que te rige, a lo que te ilumina de verdad. No te dejes confundir. Entonces, al alma sin entendimiento, imagínala. Pues como a esa mujer que en cambio no tiene como marido el entendimiento, sino que solamente está mirando el tema de la carne. Fíjense que es bien interesante esto. Esto es, ¿cómo termina Agustín el texto? Esto es: acude, hazte presente, pues estás como ausente mientras no entiendes el lenguaje de la verdad presente. Hazte presente, pero no sola. Acude a tu entendimiento, acude a tu luz, que esa luz es Cristo, que en ti te esclarece el alma y todas las cosas que acontecen en ella. Esto es una cosa supremamente profunda, querida comunidad. Puede ser que suene como muy académica, como muy intelectual, pero yo estoy seguro que si la miramos una y otra vez, nos damos cuenta de que a veces entendemos con el afecto, entendemos con las emociones, y a veces no tenemos un entender profundo que nos haga integrar todas esas cosas que vivimos, darles un sentido y una significación positiva. Entonces vamos pues a pedirle al Señor hoy esa luz del entendimiento que es Cristo en nosotros, para que seamos capaces de leer cada momento de la vida, cada acontecer que pasa en nuestra alma con todas sus múltiples manifestaciones. Entonces, démosle gracias a Dios pues por esta semilla que nos ha regalado el día de hoy y que nos ayude pues a entender cada día más desde la vida. Saludo a Silvia, a mi querido amigo Eudófilo Vicente Aguilar, Ecuador. Muchas gracias por estar siempre presente en esta semilla y gracias por compartirla. Y un saludo también a Alicia Holguín Yepes, por todas las personas que a lo largo de la jornada también se comunican. Esta tarde pues nos vemos, si Dios nos presta la vida, nos vemos en la semilla agustiniana, en la Santa Eucaristía. Dios los bendiga, la Virgen los guarde y un buen resto de día.